En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, viernes 10 de febrero del 2023, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 31 al 37, donde nos dice que en aquel tiempo Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia, lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a sordos y hablar a mudos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué interesante en este pasaje, porque nos muestra de manera indirecta los dos elementos fundamentales que son para la construcción del reino de Dios, que es el oír y hablar. Sí, hermanos, y verdaderamente es necesario oír la palabra de Dios para luego hablar de ella. Amén. ¿Cómo, cómo conocerán a Dios si nadie les habla de Él? ¿Y cómo les hablará alguien que nunca ha escuchado la buena noticia del Evangelio? ¿Cómo, hermanos? Es por eso que nuestro Señor Jesucristo no dude en hacer estas dos cosas. Abre los oídos del sordo y le destraba la lengua para que pueda hablar. Amén. Ahora podemos ver que Él mismo se ha convertido en un testigo del amor de Dios. Y por ello, como dirá el apóstol San Juan en su primera carta, puede dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Este sordo mudo se da cuenta del gran testimonio que hizo sobre él. Le abrió los oídos y le destrabó la lengua. Amén. Si no hay mucho más, hermanos, si no hay mucho que hablen de Jesús, o hoy día, perdón, no hablamos mucho de Jesús, es porque quizás, hermanos, muchos de nosotros tenemos los oídos cerrados, tenemos nuestra lengua trabada. Amén. Por cobardía y por tantas cosas, por ingratitud, porque no queremos escucharlo a Él verdaderamente. Tenemos esos oídos cerrados y esa lengua trabada. Por eso es que pidamos siempre al Señor que abra nuestros oídos y su palabra y sobre todo oídos a esa palabra que Él nos regala y nos desate esa lengua para anunciar a nuestros compañeros y vecinos la buena noticia del Evangelio. No tengamos miedo ni vergüenza. Muchos de nosotros en este camino tenemos vergüenza y miedo de hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida y lo maravilloso que es estar con Él. Antes de ayer, hermanos, Jesús nos decía en el Evangelio que solo sale de su que solo lo que sale de su corazón puede manchar al hombre. Amén. Lo peor que nos podría salir de él sería el sentimiento de que Dios quizás es un estorbo a nuestra libertad o nuestra felicidad. Y a veces por influencia de extraños o por causas desconocidas, la imaginación o el sentimiento muchas veces nos pueden traicionar. Y estos sentimientos, ellos serían la serpiente, hermanos, que debemos tener siempre marcado para que no nos seduzca, para no caer, para no tropezar. Amén. Cuando el hombre intenta eliminar a Dios de su vida, o muchas veces cree haberlo logrado, de pronto se encuentra desvestido, sin nada, como lo vemos en la primera lectura. Y en la primera lectura vemos esa triste historia del hombre en la tierra, pues creerle al demonio y dudar de la palabra de Dios. Hermanos, Dios les habló
Les habló a Adán y Eva y les dijo lo bueno y lo malo. El demonio, hermanos, acusa a Dios de mentiroso y nuestros primeros padres le creyeron. Hoy la historia se repite una y otra vez en cada una de nuestras propias historias, de nuestra propia vida, hermanos. Los jóvenes, los niños, los adultos, todos pensamos que Dios no tiene razón en lo que nos manda, que Dios se ha equivocado porque el mundo se ha actualizado, que todo lo que Dios dice está mal, porque no queremos oír, no queremos entender, no queremos hablar las cosas buenas de lo que Dios nos da. Y muchos por ahí comentan y dicen, en especial los novios, ¿qué tiene de malo tener relaciones con mi novio o con mi novia? Si todo es amor, ¿qué de malo hay? Si lo que hacemos y nos entregamos es por amor. ¿Qué tiene de malo ver cierto espectáculo si no es nada malo? ¿Qué tiene de malo mentir si es una mentira piadosa? No estoy haciendo daño a nadie. Y es que, hermanos, el demonio ha ido perfeccionando todos sus métodos y procedimientos. Ha ido día a día orquestando su plan, ese plan maquiavélico para llevar al hombre, como lo hizo con Adán y Eva, a experimentar esa soledad, esa tristeza y ese gran vacío. Por eso hoy te digo, busca tú, busca tú como yo, hermanos, vivamos, vivamos siempre con el amor de Dios. Busca, hermanos, porque si nosotros vivamos lejos del amor de Dios, y para ello quizás establecemos nuevos planes y métodos de todos, de seguro que estaremos vacíos y de seguro que no tendremos nada de Dios. Y cada día nos iremos convenciendo de que Dios es un necio y que verdaderamente no tiene la razón. Y eso es el plan de Satanás. Eso es el plan del demonio, que vivamos lejos del amor de Dios. Y para ello va a instrumentar cada día nuevos y nuevos planes que de manera bonita nos va a ir metiendo en la cabecita de decir que solo Dios es un necio, que Él nunca tiene la razón. El mundo tiene la razón, tú tienes la razón, no Dios. Y a pesar, hermanos, y a pesar de que el mismo Jesús, nuestro Señor, nos los ha advertido y de la presencia del Espíritu en nosotros, continuemos entonces haciéndole caso y creyéndole muchas veces al demonio y no a Él. Muchas veces, a pesar que nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido, nosotros no le hacemos caso. En lugar de creerle a Dios, le creemos al demonio, le creemos al mundo. No te dejes engañar, hermano, hermana, por ninguno de ellos. No te dejes engañar, porque date cuenta que el pecado solo produce soledad y vacío. Entonces, si el pecado produce soledad y vacío, si el mundo te está llevando a la soledad y el vacío, si el demonio a través de sus mentiras te está llevando a la soledad y el vacío, ¿qué esperas? Hazle caso a Dios. Amén. Hazle caso a Dios. El Papa Benedicto XVI decía, existe una cerrazón interior que concierne al núcleo profundo de la persona, al que la Biblia llama el corazón. Esto es lo que Jesús vino a abrir, a liberar, para hacernos capaces de vivir en plenitud la reconciliación con Dios y con los demás. Entonces, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo nos está abriendo el oído y nos está perfeccionando la lengua para hablar, pues no despreciemos estos grandes dones o esta gran curación que nos da. Escuchemos la palabra de Dios y después salgamos a hablar el gran testimonio que está haciendo en nuestra vida. No escuchemos al demonio como lo hicieron nuestros primeros padres. Amén. Pidamos siempre en oración que nos dé el Señor la sabiduría y gracia de discernir entre lo bueno y lo malo. Seamos sabios y humildes, pero siempre cogiéndonos del Señor. Amén. Oremos. Señor bendito, perdóname por tantas veces al oír tus pasos en ese jardín de mi corazón, he intentado muchas veces ocultarme de tu vista. Perdóname por mis pecados que son producto de oír otras voces en vez de la tuya.
y perdona mi falta de honestidad al no reconocer delante tuyo mis faltas. Pero Señor, hoy apelo a tu gran misericordia y al gran amor que me tienes para pedirte que me limpies y que me enseñes a guardarme del mal para no caer nuevamente y me des la valentía y fortaleza de hablar del gran testimonio que tú haces en mi vida. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.